Gracias. Ok. Le voy a pedir al hermano Roberto si nos ayuda a dirigirnos a una oración para comenzar la clase. Amén. Cerremos los ojitos y démosle gracias a Dios. Padre bendito y Dios de la gloria, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, oh Dios Todopoderoso, por todas las bendiciones que tú nos das día a día, Señor. Dentro de estas bendiciones, Señor, este ministerio tan bello, 5G, Señor, oh Dios, que nos ayuda cada día a aprender más y más de tu palabra, Señor. Que esas palabras queden grabadas en nuestro corazón, Señor, y que también se las podamos hacer saber a aquellas personas que no las conocen. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, hermanos, comencemos por las palabras, por las preguntas fáciles. ¿Qué libro de la Biblia estamos estudiando? Santiago. El libro de Santiago, exactamente. ¿Y qué tema es el que más ha tratado el libro? La fe. La fe, exactamente. Ha tratado mucho, mucho sobre la fe. ¿Y qué capítulo es el que nos toca estudiar el día de hoy? 2. El 4, ¿no? Tercero. El tercero, perdón, tercero. Tercero, Cierto. ok. Sí. Tercero. Ahí yo creo que ya voy a comenzar a mandar material con el número del capítulo. Como yo hice clase 0 en esta vez, como introducción, entonces llevamos un desfase ahí de la clase con el capítulo. Estamos en nuestra cuarta clase, pero estamos estudiando el capítulo número 3. Así es. Capítulo número 3 vamos a estudiar el día de hoy. La clase pasada estudiamos el capítulo número 2. Entonces, ya vimos que capítulo 1 y capítulo 2 hablan muchísimo sobre la fe. Y bueno, todo el libro de Santiago habla mucho sobre la fe, pero específicamente vamos a ver que este capítulo trata mucho un tema diferente a la fe. Trata específicamente sobre un miembro de nuestro cuerpo. ¿Alguien sabe cuál es? La lengua, hermano. La lengua, exactamente, la lengua. Hermano Nelson. Sí, hermana. Me sale en la pantalla salir de la reunión y dice lo tengo. No. Marque, lo tengo. Marque, lo tengo. Para que salga, ¿verdad? Téngalo. Sí lo tengo. Hermano. Téngalo. Sí, gracias, ya. Ok. Téngalo para que no se le caiga como a Marquetos, sí. Sí, gracias. No, pero no se me salga de la reunión, hermana. Aquí No. siga. Sí, aquí estoy. Qué bueno. Ok, vamos a ver que el tema principal de capítulo 3 es la lengua. Y vamos a ver todo lo que dice referente a este pequeño miembro de nuestro cuerpo y ya vamos a ver todo lo que nos hace a nosotros y vamos a tratar otro tema. ¿Alguien sabe cuántas veces se menciona la palabra fe en capítulo 3? ¿Alguien? Hermano, yo creo que yo no lo encontré. La palabra fe. Exactamente, la palabra fe no está en capítulo 3. No. La palabra fe no sale en capítulo 3. El tema principal es la lengua, pero Sabiduría. siempre hay que tener ese tema en mente, porque es de los temas principales del libro. Entonces siempre hay que tenerlo como por ahí para estar pendiente de checar cualquier cosa que tenga relacionada con la fe. Y vamos a comenzar la presentación que les voy a poner es justamente el material que yo les mandé en otra presentación. Ahí está. Y aquí tenemos la lista de este pequeño miembro que
hace muchas cosas. Comienza en versículo 5, capítulo 3, versículo número 5. Dice, la lengua, y la primera referencia que nos da, dice, es un pequeño miembro. Pero a pesar de que es un pequeño miembro, en la segunda referencia, dice que se jacta de grandes cosas. Aquí lo que hice fue ir enumerando y, bueno, ahorita sé que algunos de los que están aquí no han llevado la clase pasada, que fue cómo hacer un estudio inductivo, es que se llama Escudriñando las Escrituras. La pueden ver en YouTube, ahí está toda la clase, eso les va a ayudar muchísimo para realizar estos estudios. Y el objetivo de hacer esta lista es hacer una lista temática en la que podamos ir leyendo el título y podamos ir complementando con cada referencia. Por ejemplo, mi título es la lengua. Dice, la lengua es un pequeño miembro. La lengua se jacta de grandes cosas. Ahora la tercera referencia. La lengua es un fuego, ya en versículo 6. Entonces ya vemos que hacia qué lado se va refiriendo sobre este pequeño miembro, la lengua. El 4, la lengua es un mundo de maldad. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta antes de seguir. ¿Consideran ustedes que podríamos describir todas las lenguas, refiriéndonos más a personas? ¿Podríamos describir a todas las personas así? ¿O Santiago está como tomando un lado como más malo de las personas? Porque está tomando represalia, pastor. Todos no somos de igual larga. Se refiere a la persona carnal. Sí. Ajá. Espiritual. No, si hay gente que no utiliza la lengua para la maldad. Yo conozco personas, pero no es para todo entonces. No sé cuántos de ustedes están en clases con Julie, pero aquí vamos a estar viendo, permítanme, ahí está. Vamos a estar, vamos a leer el versículo 1, que ese es un tema interesante. Santiago 3, versículo 1. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Solo ese versículo puede llevar a algunas personas a decir, no, pues ¿para qué enseño? Si enseñar acarrea condenación. Pero hay que ponerlo en su contexto. O sea, no quiere decir que, no, pues yo ya no quiero ser maestro yo. Eso ahí dice la Biblia que sabiendo que recibiremos mayor condenación. Versículo 2, leamos versículo 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces aquí ya vemos qué tema es el que están introduciendo. Aquí esa es la introducción. Hermano. Y comienza con una instrucción. Sí, hermano Roberto. Qué tremendo esto, hermano. Bueno, ahí lo que entiendo yo es que, bueno, que entre más habla uno, más peligro corre uno, hermano. ¿Y yo qué hablo tanto? Ay, hermano. Sí, dale. Sí, totalmente. Ay, hermano, reprenda la lengua. El hermano Luis también ya se puso a reír, ya lo vi. Sí, no, o sea, a ver cómo les puedo decir. No está mal hablar, pero también hay otro versículo que dice, bueno, mejor no
ahí mejor se los dejo de tarea ahorita. Lo voy a guardar para más a rato. Okay. Y los chismes, póngale nomás. No son los chismes. Ok, ¿qué pasa? Cuando mucho hablamos, ahí es cuando podemos comenzar a tropezar. Entonces, a mí por eso no lo digo que exactamente por eso, pero igual yo le doy un poco parte de mi testimonio. A mí no me gustaba enseñar para nada, para nada, para nada. Y era de los niños más callados en la escuela. Cuando estaba en la secundaria era súper callado. De hecho, que era tan callado que para que alguien se callara en clase lo ponían a la par mía. Entonces ya no tenía con quién hablar. Entonces, de repente comencé a ver la necesidad de enseñar y comencé a decirle, Dios, yo quiero enseñar. O sea, no me gusta hablar, pero sí me gusta compartir el conocimiento. Entonces, Dios me comenzó a dar oportunidades. Dios me comenzó a dar oportunidades y me invitaban a enseñar en escuela dominical, estaba en una iglesia muy grande. Entonces, habían varias opciones para enseñar a niños de diferentes edades y todo. Entonces me comenzaban a invitar y cada vez que alguien me invitaba, pues yo hacía lo que yo me imaginaba que era mejor para los demás. Yo invitaba a mi papá a enseñar. Entonces, si alguien me invitaba a enseñar en la escuela dominical, yo invitaba a mi papá a enseñar. Y mi papá iba y enseñaba. Y así me esquivaba las invitaciones. Y una vez dije yo, Dios, te estoy pidiendo para que me ayudes a enseñar, pero al mismo tiempo me das las oportunidades y te digo que no. Entonces, la próxima oportunidad que alguien me diga, yo la voy a aceptar y yo voy a enseñar. Entonces, ya no me importa a dónde sea, ni cuánto tiempo sea, ni que fueran 5 minutos, ni 10, ni 15, ni media hora. Yo voy a decir que sí. Y al día siguiente ya me estaban invitando a ir a dar una clase en una escuela dominical. Y yo estaba súper nervioso y todo, y dije, bueno, venga, voy. Entonces, pues a partir de ahí, Dios me comenzó a dar ese don. Ese privilegio, iba a decir yo, de poder compartir con las personas. Y fue poco a poco que comencé a trabajar, a enseñar. Pero por eso es que me gusta tanto esta forma de enseñar, porque no es una clase magistral la que me gusta dar a mí, sino a mí me gusta nada más exponer la palabra de Dios. Cuando uno expone la palabra de Dios, pues no hay forma o sea, es muy complicado perderse. Es muy complicado. Porque si yo les comparto lo que yo pienso, lo que yo piense puede o no estar bien. Pero si yo les comparto la palabra de Dios, pues es palabra de Dios. Y ya no depende de mí, sino que la palabra de Dios que yo expongo nunca regresa vacía. Entonces ya es la palabra de Dios con ustedes. Yo nada más soy un expositor. Entonces, referente al versículo 1, lo vuelvo a leer. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Pero aquí viene el por qué. Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Aquí yo les hacía la pregunta, que por qué Santiago comienza a hablar tan mal, digámoslo así, de la lengua. ¿Por qué Santiago comienza a hablar tan mal de la lengua? Y el hermano Marcos ya dijo que es algún resentimiento que tenía Santiago contra algo que le dijeron o algo que le hicieron. Y Contra algo los así escribas parece. y fariseos, pues, pastor. Ajá. Claro, contra los cardenales que había en ese tiempo. Sí. Sí. Pero ojo, ¿a quién está dirigida la carta? Vámonos a Santiago 1:1.
¿Y qué dice? Dice, A los hermanos. A los hermanos. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, que está dirigida a los hermanos. Claro. Y todavía les dice en capítulo 3, versículo 1, hermanos míos. Entonces, estamos hablando de que somos hermanos. Ahí estamos comenzando. En el versículo 1 dice, hermanos míos. En el 2 dice, porque todos ofendemos. Y si están marcando el autor y el destinatario, se van a dar cuenta que hay que marcar ambos ahí. Hay que marcar al autor porque dice, porque todos ofendemos. Él se está incluyendo. Y también hay que marcar al destinatario. Todos ofendemos, ahí va también el destinatario. Muchas veces nosotros ofendemos sin darnos cuenta. Y aquí yo tengo, me ha pasado muchas veces que ofendo y yo ni cuenta me doy. Y cuando estaba chiquito, la clásica era con mi hermana, de que yo la volteaba a ver y se ponía a llorar y me decía, ¿por qué haces llorar a tu hermana? Y mi hermana, no, es que me vio feo. Y yo, ¿cómo te voy a ver feo? Y ya me regañaban a mí. Entonces, yo la ofendí y yo le tenía que pedir disculpas, a pesar de que yo no me había dado cuenta, o yo decía algo y ella se ofendía. Entonces, aprendí que muchas veces tengo que cuidar más allá de lo que digo o hago para no ofender a otras personas que yo ni siquiera me doy cuenta. Entonces, aquí por eso dice versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Ahí nos incluye a todos. Esa fue la introducción. Sí, entonces tenemos que usar gafas. Sí, hay que andar y ojo, los que están en la clase de la hermana Judith, vamos a entender y a profundizar más eso. ¿Por qué? Porque cuando uno está enseñando, uno puede ofender sin darse cuenta, así como lo hemos visto en su clase. Uno puede ofender sin darse cuenta, uno puede tratar algún tema muy sensible, suponer que alguien sabe algo. Por ejemplo, ella suponía que yo sé sobre Sansón. Entonces, imagínense si, sí, Nelson sabe todo sobre Sansón. Y yo me quedo así como de que no me pregunten, no me pregunten, no me pregunten. Y yo no sé, entonces yo digo, no, para la próxima ni me asomo a esa clase. Entonces, uno puede ofender sin darse cuenta. Es que realmente uno no sabe en qué están pensando las personas. Les pongo otro ejemplo. Una vez estábamos en un campamento de jóvenes y yo estaba con sumo cuidado porque yo era invitado en ese campamento. Entonces yo dije, yo tengo que tener mucho cuidado y aparte era en Estados Unidos, era en otro idioma, entonces yo tenía que tener mucho cuidado con lo que yo decía y hacía porque pues yo no manejaba tanto la cultura y todas las cosas. Entonces yo dije, vamos a hacer una dinámica súper fácil, vamos a comenzar a jugar con los colores. Entonces hicimos una rueda y varios se sentaron alrededor y comenzamos a hacer preguntas. Entonces yo, miren, a ver, tú dime cuál es tu color favorito. ¿Cuál es tu número favorito? Como conociendo. Y le pregunto a una niña, ¿y cuál es tu color favorito? Y se pone a llorar. Y yo, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que hice? Yo nada más le pregunté cuál era su color favorito. Y me dice esa niña, bueno, ya se la llevó otra líder aparte, comenzaron a platicar. Yo seguí con mi dinámica. Cuando terminé con mi dinámica, me fui a ver qué pasó con la niña porque ya no regresó y le hablé con la líder y le digo a la líder, oye, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Y me dice, no, pues estaba complicado. Me dice, porque hace como un mes falleció su mejor amiga y la mejor amiga y ella tenían el color favorito igual. Entonces, cuando dijiste del color favorito, ella se acordó de su amiga y por eso se puso a llorar.
Y yo así como de, pues sí, tienes razón, pero me afectó mi dinámica porque me cambió el ambiente y estuvo más complicado. Pero uno no sabe qué está pensando las otras personas por cualquier cosita que uno diga o haga o para donde vea, ya van a decir que uno lo hizo con tal de ofenderlos. Entonces, cuando uno está enseñando, debe tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Entonces, mejor, en vez de seguir hablando, regresemos a la palabra. Ok, entonces ya vimos la introducción de Santiago y ahora vamos a seguir viendo qué es la lengua. Ya vimos que es un miembro pequeño, se jacta de grandes cosas, que es un fuego y es un mundo de maldad. Dice, ahora la quinta referencia. Dice, está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Muy cierto. Aquí vamos a estar viendo cómo una cosa influye en lo demás. La sexta referencia dice, la lengua inflama la rueda de la creación. Y la séptima dice, es inflamada por el infierno. La octava dice, no puede ser domada por ningún hombre. 9. Es un mal que no puede ser frenado. Está llena de veneno mortal. Con ella con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres. ¿Ok? Ya vimos toda la lista. Ahora, si ven de estas 12 características que tenemos aquí, solamente tenemos una característica positiva, digámoslo así. La 11. La 11, exactamente. Solo hay una característica positiva. Todo lo demás es cosas malas en contra de la lengua que nada más nos causan problemas y que nadie la puede dominar y todo. Que vamos a ver algunos ejemplos que tenemos sobre la lengua. Aquí está. Dice, aquí están separados, versículos 3 y 4 dice. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo, versículo 3, que nos pone en cuanto a los caballos, el freno se les pone en la boca Sí. y uno jala para un lado y el caballo sigue para allá. Uno jala para el otro lado y el caballo, todo, aun cuando vaya corriendo, vaya trotando, vaya caminando el caballito, uno con guiarle la boca, el caballo obedece. Así, aún no importa la velocidad a la que vaya, puede ir súper rápido el caballo y uno le pega el jalón en la cabeza al caballo, en la boca, y va a obedecer. Y así muchas veces, pues nosotros también, ahí vamos donde nos comprometimos, ahí tenemos que, lastimosamente, a veces es bueno, a veces es malo que ahí tengamos que ir. Y el segundo ejemplo que nos pone son los barcos. Los barcos están diseñados para manejarse con un timón muy pequeño. Yo tenía como la idea de que los barcos se manejaban como con esos timones enormes así, pero ahora los barcos más nuevos y todo, el timón del barco es como así, es súper pequeñito, como de unos 20 centímetros a lo más de diámetro. Entonces es muy pequeñito, así se mueve con una mano
y gira todo el barco, que es enorme, es súper, súper grande los barcos. Entonces, así es la lengua que nos lleva donde nos va dirigiendo. La lengua nos va dirigiendo. Ahora el otro ejemplo, versículo 7, dice, porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza. Y aquí el 8 dice que la lengua no se puede domar. La lengua no se puede domar. Y luego ya caemos en la comparación. Tal vez esta es la referencia más famosa de este capítulo. Versículo 11 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Ahí haciendo referencia a las últimas dos, voy a regresar aquí, a las últimas dos referencias a la lengua. De la lengua. Ajá, de que con ella bendecimos y que con ella maldecimos. Y esta es, y ojo, muchas veces vamos a encontrar cristianos, porque aquí le estamos hablando a los hermanos, es una carta dirigida para todos los que somos cristianos, que está diciendo que la lengua no se puede domar, pero y a este versículo no lo tengo, ahorita se los puedo buscar. El versículo que dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y pues cuando uno piensa en... Hermano. Sí, hermano Roberto. Sí, no, tal vez hay hermanos que van a la iglesia, cuando están en la iglesia alaban a Dios y lo más lindo aquello, ¿verdad? Bueno, y cuando llegan a la casa, completamente cambió todo, ¿verdad? Exactamente. Sí, y justamente a eso quería hacer referencia, que muchas personas, por ejemplo, cuando en el trabajo, cuando está el jefe, ay, sí, hablan bien bonito, que no, sale el jefe, ahora sí, que no sé qué, y comienzan a hablar, o igual cuando delante de un cliente, ay, sí, súper bien portados, se va el cliente y ya quedan en confianza y comienzan a decir un montón de cosas. Cuando somos cristianos, ¿cuál es igual cuando estamos en la iglesia? Ay, sí, todos unos angelitos y no decimos nada malo, ni chismeamos, ni nada. Saliendo de la iglesia, ahí sí, hermana Karen. Perdón, es que quería decirle del versículo, es ¿Sí? Lucas 6:45. Ah, sí, yo encontré Mateo 12:34, que habla sobre lo mismo. Ajá. Gracias. Entonces es Mateo 12:34 y Lucas 6:45. Gracias, hermana Karen. Entonces vemos que es muy difícil no tener, mejor dicho, tener domada a la lengua. Nosotros nos podemos meter en montonazo de problemas. A veces uno hablando se equivoca y tratando de corregirla la embarra más. Y luego tratando de corregir, como que se vuelve a tropezar y le sigue, como que uno ya se puso a cavar un hoyo y le sigue y le sigue y le sigue. Y dice, no, mejor ya, cállate y ahí déjalo ya. Entonces, salud. Ya. Entonces, hermanos, ¿ustedes creen que hay una solución para esto?
Sí, Si aquí mismo nos está diciendo que no se puede domar, ¿qué debo de hacer yo? ¿O qué puedo hacer yo? controlarla, hermano. Controlarla yo creo que sí podemos, ¿no? Evitar pues todo lo que está ahí, que no es bueno para nadie, de ninguno de nosotros, y pidiéndole a Dios siempre, pues Él nos ayuda, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Ujú. Ujú. Sí, ¿Cómo? totalmente. Pues controlándonos, evitando y pues a veces también yo he visto que con las personas hay personas, no sé cómo decirlo, hermano, personas que no edifican. Ujú. Entonces, yo creo que cuando eso sucede, pues alejarnos, hacernos un ladito, ¿no? Y porque si no al rato ya estamos igual. Ujú. Ujú. Sí, sí. Sí, sí, hermana, sí, debemos de hacer totalmente de acuerdo. Nosotros debemos de poner nuestra parte y tal vez no la podamos, como dice aquí, dominar al 100, pero sí la podemos, debemos de ser precavidos y debemos de saber cuándo callar mejor. Hermano Juan Antonio, ¿había levantado la mano? Sí, mi hermano. Sí, Bendiciones, un gusto poderles saludar. gracias, hermano. Referencia a este órgano tan pequeño y donde dice que con ella bendecimos y maldecimos, creo que Jesús, como Él nos conoce a perfección a nosotros, Él nos dejó una persona muy especial. Y esa persona, pues, todos sabemos que es la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Ujú. Y cuando nosotros verdaderamente dejamos que el Espíritu Santo more en nosotros, vienen los frutos. Y dentro de los frutos está un fruto que en todo cristiano debería ser fundamental, vea. Yo sé que todos son fundamentales, pero ese exactamente para esta situación creo que es el que se le conoce como de templanza o dominio propio. Si Ujú. nosotros hacemos que el Espíritu Santo haga ese trabajo en nosotros, creo que nos ahorraríamos un montón de problemas. Sí. ¿Por qué? Porque supiéramos callar en su momento y hablar en su momento, pero lastimosamente no hemos o no dejamos o no permitimos que él trabaje como se debe y eso hace que nosotros muchas veces este pequeño órgano, ¿verdad? Se desenfrene y nos mete en muchos problemas, pues, ¿verdad? Ujú. Y por eso mismo, apóstol Santiago, hasta homicidas, pues, porque muchas veces creemos que solo con un arma, no, con la misma lengua, por eso nos pone el ejemplo, que matamos, vea, cometemos Ujú. homicidio. Entonces yo creo que si algo nosotros como cristianos en nuestra vida personal, independiente, seamos pastores, líderes, lo que seamos, es muy importante estar muy concentrados en la persona del Espíritu Santo y dejar que Él trabaje en nosotros. Amén. Ujú. Bendiciones. Así es. Muchas gracias, hermano. Y sí, o sea, tenemos que necesitamos de muchísimo dominio propio para poder refrenar a la lengua. Y el problema de la lengua, creen que le podemos echar la culpa a la lengua. Decir, ay, es que dije algo que no quería decir porque esta lengua se me soltó y de ahí se siguió. El corazón, hermano. De la abundancia del corazón habla la boca. Exactamente. Hermano Luis. Bueno, mucho gusto, hermano. Qué bueno volverlo a ver. Gracias, hermano Nelson, por... Gracias. Y a mí siempre me gusta, o sea, ir de acuerdo a la idea central de todo el libro, ¿verdad? Ajá. Y me parece a mí que, aunque parezca el capítulo 3 de este libro tiene conexión con el capítulo
el 2. Pero hay que recordar que el apóstol viene hablando acerca de que nosotros debemos tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que prueba de vuestra fe, ¿verdad? Produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, la obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte ninguna. Entonces, vaya, por ejemplo, primero Dios nos prueba nuestra fe por medio de las dificultades de la vida, ¿verdad? Eso lo dejamos. Luego que Dios no nos prueba por medio del mal. Dios no prueba, Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado. Luego Dios prueba la fe por medio de la palabra y no por medio de las palabras humanas. Y luego Dios prueba nuestra fe por medio de nuestra actitud y acciones hacia los demás hermanos, hacia las demás personas, cuando hablaba en el capítulo 2 de hacer eso de las personas, ¿verdad? Y ahora, después de eso también estuvimos hablando en la sección anterior, que Dios nos prueba, que Dios prueba la fe salvadora, la fe viva nuestra, por medio de la obra, ¿verdad? Y por último, lo que estamos viendo ahorita es que Dios prueba nuestra fe por medio, podríamos darle un título así, por medio de lo que decimos, o sea, por medio de nuestra lengua, por medio de... Y entonces ahí yo hallo el hilo conector, o sea, la idea central. El hilo conector, o sea, la idea central de la prueba de nuestra fe salvadora en Cristo Jesús y la fe en nuestro Dios a través de todas esas cosas que el apóstol está mencionando. Y el apóstol Santiago ya en el capítulo 1, versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irar, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y luego en el versículo 26 de este mismo libro del capítulo 1 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Mire cómo el apóstol Santiago va tomando cada tema de esos y los va enlazando como los va entretejiendo. Sí. Y va dando pinceladas para conectarnos con lo que va a tratar más adelante, ¿verdad? Como que va abriendo temas. Correcto. Entonces, ya en este capítulo 3, entonces sí, el apóstol está hablando específicamente del hecho de que nuestra fe en Cristo, nuestro cristianismo, nuestro Dios la prueba a través de la conducta nuestra, a través de todo lo que decimos. Y es lógico, hermano, y aquí posiblemente algunos tengan algún poquito de temor, porque cuando dice, hermanos míos, dice, no os hagáis maestros, muchos de vosotros. Me parece a mí que por lo que está hablando el apóstol aquí, había muchas cosas que se decían ahí, y había muchos que decían esto, lo otro, opinando sobre esto y lo otro, así como ocurre a veces en nuestra iglesia, ¿verdad? Que hablan de temas que a veces ni conocen, pero sin embargo hablan. Y entonces dice el apóstol, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Por supuesto, hermano, y cuando nosotros, por ejemplo, como predicadores, como enseñadores, como maestros de escuela dominical, nosotros exponemos la palabra y solo la palabra, conforme a lo que ella diga, no van a ser nuestras palabras, sino que van a ser lo que Dios dice. Y entonces el hermano, pues, si se enoja, tendrá que ser con la palabra, ¿verdad? No con con nuestro pensamiento. Sí. Claro, hay que atender a de la que hablaba nuestra hermana en la clase de los viernes, tener cuidado de no poner aquellas cosas que no están allí, ¿verdad? No ponerle nuestro pensamiento.
Y qué tremendo es esto, hermano, porque yo estaba pensando con ese versículo 8 que está ahí, y un hermano ahí habló algo muy, pero muy cierto. Dice que dice que no puede, que nuestra lengua no puede ser refrenada por ningún hombre. ¿Verdad que sí? Así dice. Pero, entonces yo estaba pensando, pero sí se puede poner bajo el control del Espíritu Santo. Así es. Esa es una gran verdad. Otro hermano habló ahí que estaba hablando de personas sin conversas, pero no, ahí está hablando a hermanos cristianos que eran judíos que se habían convertido a la fe. Y entonces una gran verdad es que sí se puede poner bajo el poder del Espíritu Santo. O sea, con lo que el apóstol ha dicho ahí, yo llego a la conclusión de que solo Dios mismo es más poderoso que la lengua humana, ¿verdad? Bajo control. Sí. En el versículo 13 de este mismo capítulo 3 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras sabia mansedumbre. Y como decía usted, hermano, también mansedumbre y dominio propio. La mansedumbre, ¿qué es? Por ejemplo, ahí habla de los caballos, de las bestias. Esos animales son fuertes, son salvajes, tienen una fuerza terrible que nosotros normalmente no los podemos manejar. Pero sin embargo, con un pequeño freno, una máquina de esas, un barco, un carro, un camión grandísimo, con un pequeño timón, entonces, ¿qué es lo que sucede? Mansedumbre tiene la idea de que de sujetar la fuerza, ponerla bajo sujeción. Ahí ya se me está yendo un poquito adelante, hermano, porque sí vamos a estudiar la palabra. Entonces, solo es el Espíritu Santo, hermano, que puede sujetarnos este miembro tan terrible que es la lengua. Y lo que dice el apóstol Santiago ahí es tan, pero tan evidente, hermano. Por ejemplo, usted sabe tantas personas que hay en las cárceles, tal vez inocentes, por un falso testimonio, por la ley. Una nación contra otra se pelea. ¿Cómo se llama eso que ahora dicen los fake news o algo así? Que inventan cosas, Se le corta, Luis. ¿Verdad que se está cortando, hermanos? ¿O soy yo mal? Ya. Sí, se corta. Sí se cortaba un poquito, pero sí le estaba siguiendo la idea. Cuando se pone a mover las manos es que se le comenzó a cortar más. Ahí estamos. Ahí está. Ya le doy la palabra, hermana. Sí, hermano Luis. Sí, no, hasta ahí vamos a llegar por ahí. Ah, ok, hasta ahorita, ya. Ya no, guarde lo demás para un ratito, hermana. Adelante, hermana. No aparece su nombre, hermana. Hermano, Dios les bendiga. Mi nombre es Mireya. Mireya, sí. Sí. Adelante. Quería compartir en el Salmo 41, hermano, versículo 3, donde dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmo 41, 3. Salmo 141, versículo 3. 141, versículo 3. Ok. Entonces ahí ya directamente es un versículo que hace referencia a lo que nos estaba diciendo el hermano Luis. Y sí, me gustó mucho lo que dice el hermano Luis, porque como ningún hombre puede refrenar su lengua, pero para eso tenemos el Espíritu Santo. Amén. Que si nosotros andamos en el Espíritu y guardamos todo, Él nos ayuda a refrenar nuestra lengua. Y el hermano Luis ya se me estaba yendo más adelante a lo que vamos a
a seguir el estudio de la palabra, pero vamos bueno, más adelante tenía la conclusión a la que llega Santiago y la instrucción que nos da referente a este tema. Entonces aquí vamos a pasar, bueno, ya vimos los ejemplos. Bueno, hay un ejemplo que todavía no lo leímos, pero va en relación a lo mismo. Vuelvo a leer el versículo 11. Es este que está aquí. Dice, ¿alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Versículo 12. Hermanos míos, ¿acaso la higuera produce aceitunas y la vid produce higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, ahí nos está diciendo que o hacemos una cosa o hacemos otra cosa, pero que no podemos estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Hay fuentes que, digamos, ahora en las casas, pues uno tiene agua fría y agua caliente, y cuando las abren las dos, como que se mezclan, pero no es agua dulce y amarga, porque no se puede mezclar. Una higuera no puede producir aceitunas y una vid no puede producir higos, o sea, no es algo que sea natural. Entonces, de esa misma forma, no es natural que una persona bendiga con sus labios, con su boca, con su lengua, y que maldiga al mismo tiempo. Y regresemos al ejemplo más básico, el ejemplo sencillo. Alguien cuando va a la iglesia, todo muy bien, no dice malas palabras, pero saliendo se encuentra a sus amigos, su familia y todo, y ya no sé qué, y comienza hasta usar malas palabras, malas expresiones, y ya hablar como hablan los que no son cristianos, digámoslo así. ¿Qué creen que pasa en ese caso? Abro el tema para que participen. ¿Qué es lo que está pasando en base a la luz de estos dos ejemplos? ¿Qué es lo que está pasando con esa persona que en un lugar actúa de una forma y en otro lugar actúa de otra forma? ¿Qué creen ustedes que está pasando con esa persona? Que no se está dejando guiar por el Espíritu Santo, como decía el hermano, que si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, pues van a salir cosas buenas de nuestra boca, hermano. Y si no, pues estamos alejadas del Espíritu Santo. Nos alejamos porque Dios está ahí, pero nosotros somos los que nos alejamos. Sí, hermano Roberto, perdón. Nos estamos contaminando, porque la palabra dice que contaminamos todo el cuerpo. Sí. Vamos a la raíz de estos árboles, digámoslo así. ¿Qué es lo que produce en nosotros estas palabras? Y ya como les decía en el versículo de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la fuente de esta agua es el corazón, la fuente de las raíces de estas palabras es el corazón nuestro, el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, sí, sabiendo que de la abundancia del corazón habla la boca, yo puedo ser cristiano, o sea, no dejo de ser cristiano y podría decir malas palabras, digámoslo así. Ofender a otras personas, podría estar usando mi lengua para condenar, podría estar usando mi lengua para murmurar de otras personas, para decir falso testimonio. Pero me gusta explicar que el Espíritu Santo no se va de nosotros, sino nada más se contrita. ¿Qué es eso? Que contristar al Espíritu no es
a que se ponga triste, porque digamos el espíritu no se pone, bueno, sí se entristece, pero contritar el espíritu es hacerlo pequeño. Nosotros vamos presionando tanto al espíritu que a pesar que está en nuestro corazón, está tan pequeño que nosotros ya no lo escuchamos. Entonces, nosotros estamos hablando de lo que abunda en nuestro corazón y lastimosamente no está abundando el espíritu dentro de nuestro corazón. Entonces, ahí tenemos un detalle. Algo no está bien en mi vida que debo cambiar. Y es lo que dijo el hermano Juan Antonio, lo que dijo el hermano Luis, lo que han dicho casi todos, es que nosotros debemos mejor dicho, por nosotros mismos no podemos luchar contra la lengua. Tenemos que dejarle esa tarea al Espíritu Santo y el Espíritu Santo sí puede. Él sí puede. Entonces, si nosotros dejamos crecer, que se expanda el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, nosotros vamos a hablar de cosas del cristianismo, de la palabra. Nosotros, lo que va a surgir de nuestra boca van a ser versículos. Y siempre recuerdo la oración de una hermana. Estábamos en un campamento y la invitaron a ella a orar. Ella estaba ahí en el público y la invitaron a orar y comenzó a orar, y de toda la oración que yo lograra identificar, alrededor del 90% de lo que ella dijo fueron versículos de la Biblia, de memoria. Entonces, esa oración me dejó impactado a mí porque se veía de lejos que ella estaba muy empapada de la palabra de Dios, porque solamente de eso hablaba y los versículos le fluía con un hilo, una continuidad, algo tan bonito, algo tan natural, nada esforzado, nada fuera de contexto. Y estaba orando, ella estaba hablando con Dios, con la palabra de Dios. Y muchos, también me ha tocado escuchar personas que les dicen, a ver, hermano, diríjanos en una oración para comenzar esta clase. Y dice, Señor, te pido por esta comida. Ay, no, perdón. ¿Por qué? Porque nada más están acostumbrados a orar por la comida. Y ya cuando dicen, oremos, casi dicen, oh Señor, te pido que bendigas esta comida. O Señor, te pido que bendigas mi sueño, porque nada más esos son los momentos en los que oran. Entonces, debemos de dejar que la palabra de Dios abunde en nosotros para que el Espíritu Santo se expanda y que Él pueda controlar y que podamos hablar palabra de Dios y no hablar esta lista que hizo Santiago, que es lo que está aquí, que a pesar de que es un miembro pequeño, es fuego, es un mundo de maldad. Y sí, la lengua puede ser todo eso, pero nosotros nos debemos de enfocar en el versículo, en el ítem número 11. Nosotros nos debemos de enfocar en que es para bendecir a Dios. En eso es lo que nosotros nos debemos de enfocar. Nuestra lengua la debemos de dedicar exclusivamente para bendecir a Dios. Y ahora sí vamos a ver cuál fue la instrucción que nos da Santiago para este tema, que está en versículo 10. De una misma boca, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe de ser así. Como era lo que justamente estamos hablando. Nosotros no debemos de dejar que de nuestra boca salgan dos tipos de cosas diferentes. Ahora, eso no quiere decir que nosotros pensemos, como pues no se puede domar la lengua, entonces, y como no pueden salir dos cosas, bendecir y maldecir, entonces a mí se me hace más fácil
dejar de bendecir. No, eso es como darse por vencido, y nosotros al contrario debemos de ir y empujar para que nuestra lengua, debemos de hacer cosas para que nuestra lengua esté bendiciendo todo el tiempo. Eso es el objetivo al que nosotros debemos de llegar. Nuestra lengua debe de ser para bendición y no ser ese fuego que consume bosques, no ser esa parte del cuerpo que me mete en tantos problemas. No, debe de ser algo que sea de bendición para los hermanos. Imagínense qué bonito sería que todo el mundo ocupara su lengua para bendición. Imagínense, vamos ampliándolo. Imagínense qué bonito sería para mí que yo use mi lengua solamente para bendecir. Imagínense que nada más ocupemos nuestra lengua para bendecir cuando vamos manejando. Vamos manejando y nos tira un carro, se pasa en rojo y así, y no podemos maldecir, nada más podemos bendecir. Nada más podemos bendecir. Entonces le voy a decir, que Dios te bendiga, hermano, o no sé si es hermano, pero que Dios te bendiga. Y en situaciones difíciles nada más podemos bendecir. Ahora, ¿qué pasa si en nuestra familia, con los que vivimos, ocupamos la lengua solamente para bendecir? Eso sería un lugar hermosísimo. Daría gusto entrar a un lugar donde todos están sonriendo. Ay, qué bueno, ay, qué bien te ves, que no sé qué. Ay, mira, esto lo hiciste muy bien y todo. Eso sería excelente. Ahora imagínense una iglesia en la que todos lleguemos para usar nuestra lengua y para bendecir a otras personas. Eso sería encantador. Ahora, la única diferencia para que eso se dé, la debo de hacer yo. Y como hemos hablado ahora, debo de darle ese pequeño timón de mi gran nave, debo de dejárselo al Espíritu Santo y decirle, mira, aquí está el timón, dirígelo tú. Tú vas a controlar mi lengua, tú vas a ayudarme en esto. Y ahora viene no es un giro, pero es un cambio de tema, aunque sigue relacionado, y ya lo vamos a ver. En el versículo 13 nos dan una instrucción. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y aquí ya va a volver a participar mi hermano Luis. Nada más vamos a ir desarrollando un poquito más el tema y ya sé que ya le va a entrar también al tema porque es una palabra que él me estaba ya desarrollando. Entonces, versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y aquí viene el otro tema, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces ahora vamos a ir detallando, vamos a ir viendo estas sabidurías. ¿Cuál es la diferencia entre estas sabidurías? Entonces ya tenemos que en versículo 15 me detalla la primera, que dice, porque esta sabiduría
no es la que desciende de lo alto. Entonces yo le puse, le voy a poner aquí las dos. Ahí está. Aquí están las dos listas de la sabiduría. La sabiduría que está en su mano izquierda dice que es la sabiduría que tiene celos amargos y contenciones en vuestro corazón. La sabiduría de la derecha me dice que es la sabiduría de lo alto. La sabiduría que tiene celos amargos y contenciones en vuestro corazón dice que no desciende de lo alto. Entonces ahí está la primera diferencia marcada. Vamos ahora a la segunda, dice es terrenal. Entonces ya vamos viendo que no es una sabiduría que nosotros querramos tener, digámoslo así. Viene la tercera, dice es animal. No solo es terrenal, sino que es animal. Y ahora ya una sabiduría animal, ya como que está un poco raro esto. Y la tercera dice que es una sabiduría diabólica. Inmediatamente yo no la quiero. Ya es una sabiduría de la que es necesario conocerla, pero yo no la quiero. Entonces, nosotros podríamos tener una sabiduría terrenal, pero eso es como seguir haciendo las cosas en nuestra fuerza, por lo que yo sé, el conocimiento adquirido y reacciones humanas, digámoslo así. Ahora el siguiente punto, el 3, dice, es animal, una sabiduría animal. ¿Qué clase de sabiduría es animal? Y relacionemos el tipo de la descripción de la sabiduría que me da. Dice, es una sabiduría que tiene celos amargos, no son celos cualquiera, sino que son celos amargos, contenciones en vuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos relacionar esa descripción de la sabiduría con la sabiduría que me están diciendo que es animal? ¿Alguien ve alguna relación? Puro instinto de conservación. Ajá, es el instinto. Esa es la palabra que a mí se me viene a la mente cuando pienso en sabiduría animal, el instinto. Sin razonar. ¿El qué, perdón? Sin razonamiento, sino que es por instinto, por conservación de su vida, por obtención de alimento, pasando sobre los demás y bueno, así como actúa un animal para conseguir todo. Sí, un animal ya uno ya sabe cómo va a reaccionar y cuando está enojado, pues tira la mordida. En defensa propia. En defensa propia, exactamente. Hay algunos perritos que cuando están comiendo no te les puedes acercar porque te tiran una gran mordida así cuando te estás tratando de darles más comida y así y la reacción es automática. Ya después como que piensan, ay no, este es el que me da de comer y ya dicen, uy, me equivoqué. Pero la reacción fue tirar la gran mordida. Entonces, esa es ese tipo de sabiduría animal que ya es un instinto, exactamente eso sería la palabra, es un instinto. Entonces, ojo, que cuando actuamos, nos está diciendo que es la misma sabiduría, la sabiduría terrenal, cuando actuamos con celos amargos y contenciones en nuestro corazón. Muchas veces cuando tenemos celos amargos y estas contenciones en nuestro corazón, no pensamos nada más reaccionamos. Y ojo, que no estoy diciendo que reaccionar sea malo, sino tenemos que ver cómo es que reaccionamos. Porque yo no quiero que mi primera reacción
sea una reacción terrenal o animal y peor aún, diabólica. Yo quiero que esa primera reacción mía sea guiada por el Espíritu Santo, que yo quiero permitirle al Espíritu Santo estar tan cerca de mí, yo estar tan cerca de la palabra de Dios, que esa primera reacción que yo tengo cuando algo pasa, que sea guiada por el Espíritu Santo. Ahora, por ejemplo, ¿qué es? No sé cuándo fue la última vez que se cayeron o se golpearon el dedo chiquito del pie. Uno va caminando ahí sin zapatos y ¡pum! Con las esquinas de los muebles son imanes al dedo chiquito ese del pie y ¡pam! Le das así. Y uno dice, ¡ay! Inmediatamente comienza a pensar algo. ¿Recuerdan qué pensaron? No me lo tienen que decir, pero ¿se acuerdan qué pensaron cuando se golpearon? Esa es su primera reacción. Es la reacción natural, digámoslo así. Esa reacción natural no debe de ser en base a esta sabiduría. Debe de ser en base a esta sabiduría que vamos a ver ahorita. No debemos de reaccionar por instinto como los animales. O no tenemos que reaccionar a maldecir. Debemos de reaccionar con la sabiduría de lo alto, que ya la vamos a ver ahorita. Pero, ¿qué pasa si cuando alguien me asusta o cuando me golpeo o cuando me llevo una sorpresa negativa? ¿Qué es lo que primero piensa? ¿Qué es lo que primero sale de mi corazón por medio de mi boca? Entonces, eso lo tenemos que estar evaluando continuamente. ¿Por qué? Porque esa reacción no debe de ser terrenal ni animal y mucho menos diabólica. Exactamente. Entonces, tiene que ser la sabiduría de lo alto, que es la que vamos a ver ahorita. ¿Alguien tiene algún comentario referente a la sabiduría que no desciende de lo alto? Yo tengo uno, siervo. Sí, adelante, hermano. Hace más o menos el año pasado, cuando estaba la pandemia, ya pasó. Aquí en Guayaquil, Ecuador, hay el metro que le llaman, bueno. Ajá. Y yo le digo por ahí metro, o sea, el metro Bastión, dice, bueno. Yo le digo metro Sardina porque vamos como sardina en lata. Sí, igual aquí el de México, hermano. Ya, mire, yo me ubiqué, entré y me ubiqué en la puerta cuando sin pensar había puesto el dedo, uno de los dedos, creo que el dedo pequeño me puse en la puerta, pues. Cuando acordé que cerró la puerta, pero ahí cuando salió, pues, como se llama, el dolor, del dolor, salió el instinto que... Ajá. Pero yo lo que hice fue morderme la lengua y un gesto que hice yo. Le terminó doliendo más la lengua que el dedo, hermano. Y claro, me la mordí, pero sí pensé en algo, pero terrible. Casi la digo, pues. Uh-huh. Y de paso yo iba con un bolsito, pues, en la parte de atrás de mi espalda y ahí tenía la Biblia. Pues bueno, algunos ven porque es Biblia, y yo, no, sí es cristiano, tiene un bolsito con la Biblia, ¿no? Y es notorio, pues, la Biblia, pues, y que me escuchen una palabra así, pues, sí. Qué pecado, dijo uno, ¿no? Sí, pero ahí el problema no es que, bueno, gracias a Dios no la dijo, pero lo malo es no la dije. Es que la pensó. La pensé. Y alguien está viendo y nos escucha nuestros pensamientos, hermano. Sí, pero o sea, el gesto mío Ajá. fue terrible, el gesto mío. Entonces, a esa reacción justamente, hermano, a esa es la reacción que tenemos que llegar a dominar. No Claro, nosotros, sino nosotros tenemos que entregársela al Espíritu Santo. Amén. Para que Él controle
todas nuestras reacciones, hasta nuestras reacciones Claro, inconscientes. así es. Sí, yo Y sí entonces, tuve, ajá, yo sí tuve ese percance así. ujú, Yo creo que en el tiempo que yo no era cristiano, pues yo sí hubiese insultado, pues. Estoy de así. acuerdo porque yo sí tenía un diccionario particular mío. Sí, 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 y bueno, ahora pues ya como cristiano, a mí, buen ejemplo ese, yo le pongo otro. A mí me llama mucho la atención estos carros que ponen un pescadito atrás. Eso quiere decir que son cristianos, porque ponen el pescadito. Entonces siempre me gusta como ir viendo al que va manejando, porque se supone que el que va manejando es cristiano si tiene un pescadito atrás. Y a veces ahí van peleando los de los carros con pescadito, así de, te me metiste, ahora yo me voy a meter, que no sé qué. Y yo, qué mal testimonio estamos dando a las personas que no nos conocen. Entonces, ahí no digo que, ok, si le pones el pescadito, pues te comprometes a ser un mucho mejor conductor, porque sabes que por lo menos, el que no sabe, pues, pero los que sabemos que eres cristiano, sí te vamos a estar viendo. Sí, hermano Roberto. No, sí, digamos, si no es cristiano y tiene un carro, un pescadito, hermano, mejor no prestárselo a un mundano, porque imagínense, ¿ah? Sí, no, exactamente. Le cuento otro, pero este ya voy a hablar de alguien más superior a mí. El primo de un amigo. No me lleva a la delantera, ¿no? Como dice en Cristo Jesús. Ah, ok. Se metieron a la iglesia nuestra, o sea, al templo nuestro se metió un ladrón. Ajá. Y el ladrón, pues, como seguramente estaba solo, se llevó solamente un televisor grande, pero no se llevó computadora, no se llevó nada. Y Ujú. y como yo soy electricista, me dice, hermano, quiero que me haga una cotización de ver para poner corriente ¿cómo se llama ahí? Las cornisas, poner corriente en las ventanas, todo. Le digo, pero corriente yo no puedo poner, le digo, porque se va a morir alguien, pues. No importa, dice, que se muera alguien, dice, que se muera electrocutado, pero póngame 220. Guau. Le digo, no, le digo, yo no puedo hacer eso, le digo. No, dice, pero usted haga la cotización. Ah, bueno, si usted quiere la cotización, bajo el mando, yo lo hago, ¿no? Pero no, como que se repitió, porque yo le dije, porque yo no podía hacer eso, porque puede morir alguien, pues. Claro. Así sea un ladrón, yo no puedo matarlo, pues, ¿no? Y si Ujú. lo hago, qué sé yo, no sé, pues. Pero hasta la vez no me han contestado o sea, la La cotización. cotización. No me la han contestado porque le salió más o menos como $700. Guau. Entonces, Tremendo, ¿ah? Hermano Marcos, sí, Marquito, si lo contratan para que haga la silla eléctrica, ¿qué haría usted, hermano? yo profesionalmente sí la hago, pero que electrocuten otro. Sí, entonces, ojo con las reacciones que tenemos. Tenemos que tener Claro, mucho cuidado pero con yo les este. advierto, yo Ajá. siempre advierto como se llama cuando a mí me llaman a hacer un trabajo. Supongamos yo fui a ponerle, como se llama, sensores con electricidad, pero eso es electricidad que se llama de alto amperaje, que Ujú. solamente le da un choque y se desconecta. Entonces, esa es otra cosa. Y es lo Ajá, que son sí. los cerramientos. Eso es alto amperaje. Entonces, eso no es peligroso. O sea, le da un choque, pues, y lo bota. Sí. Entonces, eso sí lo hago yo, pues yo lo he hecho. Entonces, digo, yo ahí no tengo culpa, porque eso ya he hecho por profesionales, empresas, todo. Sí, es Y más preventivo. claro, es preventivo, sí. Ujú. Pero acá lo Sí, que me estaba pero pidiendo, y con 220 no ya fue era con mío. otras intenciones totalmente. Claro, por supuesto. Y por eso le digo, yo sin culpa le digo, porque yo soy mandado.
Sí, pero ojo que igual, o sea, tenemos Claro que nosotros me llevo que el pecado controlar yo. nuestras reacciones Sí, sí, es verdad. Yo en más, todo momento, en todo momento. yo más creo que por eso le puse un precio alto. Está bien, hermano. Lo bueno es que no le ha contestado la cotización. Hermano Luis, ya le puso mute, hermano Luis. Ya. Ajá. Hermano Conde, no dijo la palabra, ¿verdad? ¿No? ¿Cuál es siervo? ¿Cuál? Para aprender. No, la palabra. Cuando me machucó el dedo. Ah, no, no la dije, pero siervo, Qué tremendo, Luis. casi la digo, pero, o no sé, me pasaron como cebolla, tomate, el sapo y todo pasaron, pero no lo identifiqué cuáles fueron. A mí me gusta lo teológico aquí, por ejemplo, hermano Nelson, si Sí. nosotros vemos en el primer siempre el apóstol, en el versículo 5 del capítulo 1, el apóstol dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin gustoso será dada. Entonces, y nosotros vemos entonces que en el capítulo 3, de lo que está hablando nuestro hermano ahí, poniendo la diferencia entre lo que es la sabiduría puramente natural, humana, como Es que se corta, hermano. Hoy sí se le está cortando más, hermano. Que no se escucha, hermano. Creo que se tiene Parece que que se acercar mueve, más ¿no? al micrófono. Sí, tiene que sostenerlo, creo. Ajá. Ahí está bien. Ahí está bien. Sí. Bueno, entonces, esa es la sabiduría que el apóstol dice que nosotros le pidamos a Dios, ¿verdad? Y dice que nos la va a dar abundantemente y sin reproche. Entonces, y otra de las cosas que puedo ver aquí, hermanos, ya desde el punto de vista, ya escudriñando bien ahí al fondo, dice, el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Recuerda que también el apóstol ha estado hablando de obras, ¿verdad? Y que la fe sin obras es muerta. Y que es como un cuerpo que no tiene vida, ¿verdad? Entonces, acá, de las obras que está hablando, es, por ejemplo, de lo que está diciendo él aquí, de todo lo que nos ha recomendado hacer, ¿verdad? Por ejemplo, no hacer acepción de personas, ayudar a los huérfanos, a las viudas, cambiar nuestro lenguaje y todo eso, ¿verdad? Ahora, nuestro hermano Nelson habló algo ahí y esto es bien interesante. Cuando nosotros venimos al Señor, pues nosotros tenemos un repertorio, como alguien dijo por ahí, ¿verdad? Ya sea en palabras, canciones y todas las cosas que uno se sabe. Pero una cosa es que sea esporádico, que en algún momento, no como una conducta de vida, ¿no? Como una forma de vida, ¿verdad? Porque si lo que yo hacía antes de decir que yo soy cristiano, lo sigo haciendo normal, común y corriente, entonces es cuando el apóstol ahí habla de una fe muerta que no produce obra, ¿verdad? Y algo interesante, el apóstol Pablo dice que nosotros desde el momento en que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo y que Él mora en nosotros y que cuando nosotros hacemos algo que le entristece, que lo apaga, el Espíritu se contrista y hay algo dentro de nosotros que nos dice, hiciste mal, esto no debiste haberlo hecho, perdón al Señor. Y entonces cuando el apóstol Juan dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? No es una conducta de vida,
sino hago cosas ahí que suceden en el trayecto de nuestra. Ahora, ¿cuál es la meta? Llegar, así como dice el apóstol al inicio, a ser, dice, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Claro, el apóstol Pablo dice, yo mismo no le dice, pero prosigo a la meta. Entonces, solamente bajo el control del Espíritu Santo, nosotros podemos cambiar una serie de cosas y específicamente sobre nuestra lengua, porque lo que dice Santiago ahí es terrible, es una descripción muy grande. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Entonces, ahora sí vamos a ver la sabiduría que es de lo alto. La sabiduría que es de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, es de buenos frutos y es sin incertidumbre y sin hipocresía. Porque yo puedo, digámoslo, digamos así, hacer o hablando la lengua, decir muchas cosas buenas y hablar cosas positivas de la gente y todo, pero siendo hipócrita o con alguna otra intención, pero no, debemos de ser, como la primera característica, debe ser pura, una sabiduría pura, una sabiduría pacífica, amable, benigna. Entonces, no debe de ser terrenal, animal y diabólica. Sí debe de ser pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, y esto es para que dé buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Entonces, esta es la sabiduría que nosotros sí queremos tener. Esta es la sabiduría que nosotros sí necesitamos. Una sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría no es mía. Esa sabiduría me la dan. Y como bien decía el hermano Luis, si necesitamos sabiduría, ¿a quién se la tenemos que pedir? Se la tenemos que pedir a Dios. Y Él da abundantemente y sin reproche. Pero ¿cómo la tenemos que pedir? La tenemos que pedir con fe, no dudando. Ya pasamos aquí a la conclusión. Bueno, las conclusiones de cada una. Tenemos que la conclusión de esta primera sabiduría es versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, si nosotros queremos estar donde hayan perturbaciones y toda obra perversa, ya sabemos que tenemos que actuar en base a esa sabiduría. Pero si por otra parte queremos estar en un lugar de paz, versículo 18 dice, y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y aquí vemos la gran diferencia y abismal diferencia que hay como fruto de las diferentes sabidurías. Una sabiduría me lleva a perturbaciones y obra perversa, y la otra me lleva hacia la paz. Recordemos que el libro de Santiago es un libro muy práctico y por eso a mí me gusta llevarlo lo más, no dejarlo en la teoría, porque muchas veces sabemos mucha teoría, pero aplicamos poco. Y no sirve de nada que seamos teólogos o grandes estudiosos de la Biblia si no lo aplicamos. El objetivo es, conoces algo, lo aplicas, aprendes algo, lo aplicas, aprendes algo, lo aplicas. A eso tenemos que llegar. Entonces,
Ahora, yo no tengo que tener celos amargos y contenciones dentro de mi corazón, porque yo sé que ahora ya puedo identificar esa sabiduría que no viene de lo alto. La sabiduría que yo quiero es pura, pacífica, es amable, es benigna. Entonces yo necesito saber identificar esto en mi vida, que esto proviene directamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me va a dar esta sabiduría. Ahí dice, proviene de lo alto. Entonces, yo quiero estar en paz y tranquilidad conmigo mismo, con Dios y con las otras personas. Entonces, yo necesito tener esta sabiduría que proviene de lo alto. Y queda muy claro porque la diferencia entre ambas es diametralmente opuesta. Entonces, vamos a la parte práctica. Nosotros debemos de llevar nuestra vida y siempre, ojo que siempre volvemos al punto. Debemos de entregarle todas nuestras acciones a que las maneje el Espíritu Santo. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos guiar eficientemente, digámoslo así, ni controlar nuestra lengua, pero Dios sí puede. Entonces debemos de darle debemos de darle todo el control nuestro a Dios y incluyendo la lengua, incluyendo nuestras reacciones, incluyendo todo nuestro ser. Entonces, si le damos el control a Dios, el fruto que vamos a tener es lo que dice el versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Me gusta ver cómo la conclusión nos da la descripción y nos da la conclusión de a qué nos lleva cada tipo diferente de sabiduría. Y es algo que nosotros escogemos cada día, cada minuto, en cada decisión que nosotros tenemos. Siempre vamos a tener la decisión de hacer las cosas conforme al Espíritu Santo o de hacer las cosas conforme a lo que yo quiero. Y vamos a estudiar, ya para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, vamos a ver esta palabra que estaba mencionando mi hermano. No la puse la palabra mansedumbre. Creo que nada más la puse en el material. Muchas veces nosotros estudiamos las palabras y las conocemos en teoría, pero nos imaginamos qué significan. Y aquí me regreso a la sabiduría que dice que es benigna. En el 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable y es benigna. Entonces yo me fui a estudiar a ver qué significa la palabra benigno. La palabra benigno dice que es, bueno, está en Santiago 3:17, es el número Strong G2138, está en griego. Ahí está la transliteración y en el Strong me dice que es bueno para persuasión, intransitivo, queja, benigno. El Vine me dice que es dispuesto a la obediencia. Esto es ser benigno. Una persona benigna está dispuesta a la obediencia, es dócil. Se traduce como benigno. Y ahí está Santiago 1:17. Y la definición en español me dice que se caracteriza por mostrar buena voluntad, comprensión y simpatía hacia una persona o un grupo. Así como la definición del español,
es lo que yo me imaginaba, la definición de la palabra, como una persona que muestra simpatía hacia una persona o un grupo. Pero me está diciendo el Vinyl Strong que es dispuesto a la obediencia. Dice que es bueno para persuasión. Es una persona dócil. Entonces, nosotros debemos de tener esta... imagínense que terminamos hablando de una sabiduría que es benigna, que me dice que está dispuesta a la obediencia, cuando hemos estado tratando el tema de la lengua, que vemos que nadie lo puede controlar y que es fuego y que nos va a meter en problemas y que Santiago habla tantas cosas mal de la lengua. Y terminamos hablando en el mismo capítulo de una sabiduría que me lleva a la obediencia, que me dice que debo de ser dócil para la obediencia. Entonces, el libro de Santiago está lleno de consejos, de instrucciones y de enseñanzas prácticas. Entonces, ahora tenemos que reevaluarnos a nosotros mismos y comenzar a aplicar. Decir, ok, Dios, orar y hablar con él, decirle, mira, pues yo te quiero entregar esta área de mí que tal vez no te había dado. Yo te la quiero entregar para que tú la manejes. Aquí están las llaves de la lengua, digámoslo así, y tú la vas a manejar. Aquí está el volante, tú la vas a manejar y de aquí en adelante ya no va a ser una fuente que tenga un switch para cambiar de bendición a maldición, sino que eso se lo vamos a quitar y nada más vamos a poner uno de bendiciones. Nada más vamos a hacer un canal de bendiciones y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Ahora, la lucha va a seguir porque no es algo de que, ay, sí, ya se lo entregué a Dios y como ya se lo entregué, de aquí en adelante si pasa algo es culpa de Dios. No. Debemos de ser constantes en mostrar el interés en que Dios nos guíe. Y ese debe ser nuestro objetivo, de ser constantes en buscar la obediencia de Dios. Ese es la enseñanza de el capítulo 3 del libro de Santiago, en el que habla mucho sobre la lengua, pero vemos que siempre está relacionado o lleva, como dice el hermano Luis, un hilo conductor del tema principal, que es la fe. Estamos viendo que todo el libro de Santiago habla sobre la sabiduría. Seguimos hablando de en este capítulo en particular de la lengua. Entonces, debemos de mantener este hilo que nos va uniendo todos esos subtemas, porque vamos a incluir otros temas, pero no debemos de perder de vista cuál es el tema central del libro. ¿Ok? ¿Alguien tiene algún comentario? muy claro todo. Gracias. Ok, ahora como hablamos de la lengua, ya nadie quiere hablar. Ya todos dicen, no, mejor calladito, más bonito, dice. A mí es que me gusta la lengua, pero la lengua en salsa, por dicha. Sí, sí. Ah, sí, los taquitos de lengua. Ya, mi plato favorito. Por dicha no es malo. Sí. Sí, entonces, hermanos, como hemos estado viendo, todo nos lleva siempre a que debemos de poner
y entregar en las manos de Dios el control. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y es algo que tenemos que buscar día a día. Rosita, ¿vas a decir algo? Sí, yo cada día que pasa me doy cuenta que me falta tanto, porque yo creí que tenía un gran avance, como decía el hermano Conde, de que si pensaba, pero no exteriorizaba, qué avance había tenido. Yo decía, no lo dije, pero ya vi que no solo no decirlo. O sea, cada día me doy cuenta que me falta demasiado, pero también me doy cuenta que he avanzado bien, o sea, que voy avanzando, pero ay, todos los días me doy cuenta que me falta muchísimo. Pero bueno, ahí va. No, y está bien, o sea, está bien mostrar y gozarnos en los avances, porque esos son victorias que vamos teniendo. Ok, ya no lo expresas, pero acuérdate que el campo de batalla es nuestra mente. Sí, sí, el sí, campo sí. de batalla es nuestra mente y Dios está en todo lugar. Entonces Sí. Dios está oyendo nuestros pensamientos. Dice Salmo de que antes de que la palabra salga, Él ya la sabe. Sí. Entonces, antes de que el hermano Marcos, la palabra del hermano Marcos fuera saliendo y él se muerde la lengua, para no decirla, Dios ya la escuchó. Sí. Dios ya la escuchó porque ahí estaba en la mente del hermano Marcos. Así es, cielo. Ahora ya tuvimos una victoria, ok, perfecto, ya nos mordimos la lengua, logramos dominar y no la dijimos. Perfecto, esa es una victoria. Ahora hay que ir por la siguiente. Hay que ir por la siguiente, ok. Sí, pensamiento. Debo de eliminar de mi mente cualquier palabra que sé que no deba de decir, digámoslo así. Palabra ociosa. Palabra ociosa, exactamente. Sí. Sí, 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 está bien. Sí, y está bien. Hermano, yo quiero hacer una preguntita. Sí, hermana Camila. Yo oigo a la hermana y sí es cierto, pues todos vamos aprendiendo y vamos creciendo en la palabra de Dios, porque pues todos empezamos de cero, ¿verdad? Y conociendo al Señor nos vamos pues haciendo pues conociendo más la palabra. Mi pregunta es esta, hermano, por decir, si estamos cerca de alguna persona, está diciendo pues ciertas palabras, ¿usted qué opina de oírlas? Pero bueno, nosotros no las, yo las oigo, pero no las digo ni las estoy pensando. Entonces, hay gente que, pero dice, de 20 palabras, dice 15 majaderías. Entonces, eso, ¿cómo lo debemos de interpretar nosotros siendo cristianos? Pues no sé qué opinan los demás. Me gustaría oír algunas opiniones antes de contestar. Yo me retiro, siervo. Yo me retiro de ahí, con eso le estoy diciendo que está mal él. O sea, sin opinar, yo simplemente me retiro y hago oídos sordos. Así lo he hecho yo. Sí. Depende de la persona que sea. Si es alguien de la calle, tiene razón el hermano Conde. Pero si es alguien que uno conoce y ama, yo lo que hago con mi familia es que voy, le digo, no digas esto, cámbialo por esto, también. O sea, como que hagan el cambio de la palabra. O sea, como no diga eso, mejor diga esta otra que es la parte buena de lo que está diciendo. Entonces, depende de la persona que sea. Sí, totalmente de acuerdo. Siempre depende, hermana, de la persona que sea. Mire, por ejemplo, perdón que interrumpa. Yo, por ejemplo, soy de México, Puebla, y pero yo no nací en Puebla, yo soy de Veracruz. Entonces, en Veracruz, la gente dice mucha majadería. Entonces dicen, ay, pues es que soy veracruzano. Eso dicen ¿no? Y ya eso ya es una gracia. Y yo tengo pues mucha familia en Veracruz, más bien soy de San Rafael, Veracruz. Entonces la gente sí dice, y luego saben que uno es cristiano, les dices, como dice la hermanita, oye, no, pues mira esto, no seas mocha, no seas esto, no seas otro. Entonces hay que tener sabiduría, yo digo, para poder reprender o llamar la atención o decirles, ser ejemplo, ¿no? Porque yo también las decía.
y a mí se me salía mucho el pin, 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 y decía yo, hasta que llegó un momento que yo le dije, sí se puede, Señor. Doblaba rodillas y decía yo, Señor, si tú me quitaste todo, porque hasta el modito de andar me quitaste, decía mi mamá, creo que también esto se me va a quitar, pero yo quisiera tener esa sabiduría para decirle que hablar con la gente, y yo pienso que al estar escuchando esto que usted nos está dando, empezamos a ser sabios en esta palabra, empezamos a dominar nuestra lengua, de lo que se trató al principio, y qué bueno que todos opinamos, qué bueno que hay opiniones del hermano que dice yo me retiro, pero a veces no es fácil, hermanito, retirarse, porque dice el Señor, si eres sabio, tú serás sabio, si eres salvo, tú serás salva toda tu casa. Entonces, en eso tenemos que trabajar. Por eso era mi pregunta, ¿qué hacer, hermano? Luego nos dicen, mocha cristiana. Sí, depende del contexto, como bien dijo Rosita. Como me imagino que el hermano Marco decía, ok, si ando en la calle y alguien dice una grosería o algo así, pues yo me retiro y ya, ahí está fácil. Te retiras y listo, se acabó. Y ya con eso muestro que no me parece. Pero, por ejemplo, estoy en el trabajo y mi jefe comienza a hablar así, no le puedo decir, mire, me voy a retirar porque no me gusta cómo habla. Entonces, no, pues es mi jefe, básicamente me lo tengo que aguantar, pero, ojo, aquí viene el punto. Yo tengo que mostrar que yo no estoy de acuerdo con la forma de lo que se está diciendo, y las personas se dan cuenta rápido. A mí me pasaba mucho en la universidad. Una compañera de la universidad, como la segunda semana en la que estábamos, era un trabajo en grupo, entonces pasábamos mucho tiempo en ese equipo, y ella me dijo, tú tienes algo raro. Y yo, ¿qué tengo? ¿Me pintaron la cara o qué tengo? Porque no sé qué tengo. Y me dice, no, tú no eres como los demás, tú tienes algo raro. Y yo, no, pero no sé a qué te refieres. Y me dice, no fumas, no tomas, no dices malas palabras, ¿qué eres tú? Y yo le digo, es que yo soy cristiano, le digo. Eso es, me dice, eso es. Y a partir de ahí, yo, cada vez que ella llegaba al grupo de trabajo, ya no decía groserías y dejaba de fumar. Y decía, ya no puedo fumar aquí porque ya no fumo a gusto, porque aquí está Nelson. Entonces, poco a poco debemos de ir mostrando nuestra forma de ser diferente. Ahora, me gustó mucho el ejemplo que puso, y es un poco un ejemplo más local, porque aquí en México sí se entiende. Los veracruzanos tienden a ser muy buenos diciendo groserías, básicamente. Y son muy rápidos para hablar y como que les fluye mucho las malas palabras, las groserías. Pero acordémonos que primeramente, sí, por ejemplo, usted es veracruzana, pero mayormente es cristiana. Entonces, a pesar de, usted les debe decir, sí, antes lo hacía, pero ahora yo ya cambié. Yo ya cambié y ya no es mi forma de actuar. Y ojo, no quiero con esto decirles que comiencen a antagonizar o a meterse en problemas o discusiones, así como de, tú no deberías decir eso. No, cada quien es, digámoslo así, libre de hacer lo que quiera, básicamente, pero que entiendan que nosotros ya cambiamos y que nosotros ya fuimos transformados por Dios. Al entender ellos eso, comienzan a cambiar el trato con nosotros. Pero eso es en un transcurso de, no es que la primera vez ya cambió todo, no. Tiene que ser, y debemos de ser constantes. Debemos de ser constantes, porque si una vez no lo hacemos, va a decir, no, es que es cuando quiere. No, debemos de ser un cambio constante,
y perseverar en ese cambio, porque primeramente nosotros somos cristianos, independientemente de donde nacimos. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Gracias, hermano. Ok, hermana. Y creo que ya nos pasamos un poquito del tiempo, entonces ya vamos a ir cerrando. ¿Alguien tiene algún otro comentario o ya pasamos a orar? Ok, creo que ya todos estamos bien, ya hoy ya como que quedaron todos calladitos y con mucho cuidado de lo que dicen. Y pues sí, ahorita en la clase pues está bien, pero debemos de ser cuidadosos con lo que decimos y hacemos todo el tiempo. Entonces, pues vamos a terminar con una oración y le voy a pedir a mi hermana Rosita si me ayuda a terminar con una oración. Okay. Amado Padre Celestial, gracias Señor te damos por el día de hoy. Gracias Señor porque cada día descubrimos que tu palabra es, aparte de hermosa, es magnífica, Señor. Tienes tanta sabiduría, Señor, y lo mejor de todo es que nos pones a nosotros en la posición de pedirte sabiduría, y si lo hacemos con la fe que tú nos requieres, tú nos vas a brindar sabiduría, Señor. Y eso es maravilloso porque quiere decir que todos los días, si tú nos das vida, tenemos el chance de ir mejorando, de ir mejorando, de ir mejorando para cada día, aparte de ser llamados santos, sentirnos realmente que vamos por el camino de santidad, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por el amor que nos brindas, Señor. Gracias por tus correcciones que nos brindas cada día con tanto amor, Señor, y por no soltarnos de tu mano, Padre Santo. Te pido también que por las personas, Señor, que están faltos de salud, Señor, en todos los aspectos, no solamente por el COVID, sino que sufren de cáncer, que sufren de tumores, y por todas las personas que están perdiendo familiares, Padre Santo, que les dé la fortaleza de, bueno, si son cristianos, de sentirse felices porque están contigo, Señor, y si no, Señor, de que los pongas a reflexionar para que busquen tu camino, Padre Santo. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros sin merecerlo, y gracias, Señor, por tu amor infinito. Todas estas cosas te las pido y te las agradezco en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Ok, hermanos, muchas gracias. Abran sus cámaras para tomarnos la fotito. Le puedo. Ahí está, los que puedan abrir su cámara. Y vamos a tomar la foto a la 1, a las 2 y a las 3. Permítame. Okay. Ahora sí, 1, 2, 3. Gracias.